Bueno, aquí tenemos unos ejemplos para derivar las funciones elementales. Bueno, ustedes tienen su tabla a mano. Lo que tienen que fijarse aquí es lo siguiente. En el primer caso, fíjense, dice y de x. Entonces, con eso me está diciendo que la variable independiente es x. Quiere decir que cualquier otra letra que haya representaría una constante. Entonces, en el primer caso, la derivada y' de x, ¿a qué va a ser igual? Todo esto sería una constante. Constante, constante y constante. Y la deriva de una constante, ustedes pueden ver que es 0. ¿Sí? Quiere decir que esto sería 0 más 0 menos 0. Entonces la derivada sería simplemente de esta parte. ¿Y cuánto sería la derivada de x cuadrado? Si ustedes se fijan en la tabla, sería x a la r. Entonces bajamos el exponente, restamos el exponente 1, entonces me quedaría simplemente 2x. Ahora, en el segundo caso dice y de p. Entonces me está diciendo allí que la variable es p. Cualquier otra letra que haya es constante. Quiere decir que aquí esta x cuadrado es constante y por lo tanto la derivada de x cuadrado sería 0. Entonces, y' de p, ¿a qué va a ser igual? Tengan a mano su tabla. Entonces sería 2 porque es constante por función. Es la misma constante por la derivada de la función. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, o sea, 1 sobre p. Más, aquí tengo 1/3 por 5 a la p. La derivada, ¿cuánto sería? 1/3 por 5 a la p por logaritmo natural de 5. Luego, la derivada del seno de p. La derivada de seno es coseno, entonces quedaría menos coseno de p. Y esta sería la derivada de esa función. Muy bien. En este caso, lo que tenemos es la derivada de esta función, en la cual podemos ver que es arco tangente de u por u a la 3 medio más 5. Entonces aquí fíjense, hay un producto. ¿Sí? Y eso menos 8. El menos 8 es una constante. Quiere decir que la derivada del menos 8 va a ser 0 posteriormente. ¿Sí? Entonces, r' de u, ¿a qué va a ser igual? La derivada del primero, el arco tangente. 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo. Y en la derivada del segundo vamos a tener aquí una suma, que va a ser la derivada del primero, que es la derivada de u a la 3 medio, que sería 3 medio por u a la 3 medio menos 1, quedaría 1 medio. Más la derivada de una constante, la derivada de una constante es 0. Entonces quedaría de esta manera la expresión. ¿Bien? Bueno, ahora, muy bien. Aquí en este ejemplo tenemos una función compuesta, el cual ustedes pueden considerar 3x cubo más 5 con la primera función más interna y luego sería el logaritmo de x en la otra función. El componer daría esa función que ustedes ven allí. Bueno, para derivar vamos al revés, de lo más externo a lo más interno. Entonces, la derivada de esto ¿a qué sería igual? Lo más externo es el logaritmo. Entonces, como que tuviéramos logaritmo de x, donde x es mi argumento. En este caso, mi argumento, ¿cuál es? 3x al cubo más 5. Entonces, la derivada sería 1 sobre el argumento. Entonces, 1 sobre el argumento. Por. ¿Qué hemos derivado hasta allí? Lo que hicimos fue derivar el logaritmo. Voy a escribir aquí la función al lado para que ustedes vean qué es lo que voy derivando. Ya derivé el logaritmo. Tachemos el logaritmo. Ya no está el logaritmo. Ahora, ¿qué me falta derivar? Sería el argumento. Entonces digo, por la derivada de ese argumento. ¿Y cuánto es la derivada del argumento? Es constante por función. Entonces, la constante por la derivada de la función. Entonces, la constante por la derivada de la función.
y la derivada de la otra función, que es más 5, sería 0. Entonces quedaría esta expresión. Entonces, ¿cuánto sería la derivada en definitiva? 9x cuadrado sobre 3x cubo más 5. ¿Bien? Esa sería la derivada de esa función. Al derivar esta parte ya derivamos completamente todo. ¿Ves? Ya está completamente derivado. ¿Mm? Bueno, vamos a ver otro caso ahora. Veamos este caso. ¿Qué es lo que tenemos allí? Una suma de funciones, que sería x cuadrado más raíz de x. Eso elevado a la cuarta. Luego, a ese resultado le calcularíamos el seno eventualmente. Y finalmente lo elevaríamos a la potencia 3. Entonces, para derivar es al revés. ¿Sí? Ustedes ven allí que son varias las funciones que entran en la composición. Entonces, vamos al revés. Entonces, t', ¿a qué va a ser igual? Lo primero que derivamos, entonces el 3. Entonces quedaría 3 seno cuadrado de toda esa expresión. Por, ya hemos derivado el 3. ¿Sí? ¿Qué nos queda ahora derivar? Sería el seno. Entonces la derivada del seno es coseno de todo eso, de toda esa expresión. Ese es el argumento del coseno. Por, ya está derivado el seno. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que corresponde? La derivada de la potencia cuarta. Entonces quedaría 4 por todo esto al cubo. ¿Ven? Como ustedes pueden ver, hacemos una derivada a la vez. Por. Y ahora la derivada de esta suma, que sería la derivada de x cuadrado, que sería 2x, más la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 raíz de x. Y toda esta expresión entonces sería la derivada de la función original que ustedes tenían.